Minutos, Felipe, le tengo noticias sobre su tema. Procurador, elección del procurador va a lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia, que no ha emitido su decisión de quién va a ser el ternado. El procurador se elegirá de una terna, un candidato lo pone el Consejo de Estado, Luis Felipe Henao, que lo candidatizó, lo eligió ayer, otro la Corte Suprema de Justicia y otro el señor presidente. La Corte Suprema está anunciando esta mañana que elegirá su candidato el 16 de septiembre. Quiere decir, Ricardo, lunes, casi dentro de 15 días, ¿verdad? O sea que aplazaron la decisión. Iba a ser el 12. En menos de 2 semanas. Iba a ser el 12. Lunes 16 de septiembre. Será sala extraordinaria. Ok. Sí. Ahora, hay una decisión previa que entiendo que es el 9 de septiembre, que es pasar de una lista que hay de 22 candidatos a 10. De 20. Porque en este momento... 25. 25 porque Sí, señor. ingresaron algunos que 3. habían sido descabezados. Sí, Bueno, señor. Ayer, esta es la noticia. Entonces, ayer, lista de candidatos sí. inscritos en la Sí. Corte Suprema. Ayer, los habían descabezado, sí, señor. les volvieron a poner la ayer cabecita. hubo sala de gobierno de la Corte Suprema de Justicia que estudió las reposiciones de quienes habían sido descabezados. 38 inadmitidos eran los que se tenían inicialmente. De ellos, 10 interpusieron recurso de reposición, es decir, pidiéndole a la Corte que reconsiderara la posibilidad de ingresarlos a la lista de finalistas para ir a la terna al procurador. De esos 10, Néstor, habilitaron 3 A ayer. ver, ¿qué son? 3. Le doy nombres de 2, que son quizás los más conocidos y que pueden tener incidencia en el juego para la El Procuraduría. tercero no me lo da porque no lo sabemos. Porque... No los, pues, es que, digamos, no lo recuerda la fuente, pero son 3. De 3, la fuente recuerda 3 2. habilitaron, entonces por eso le digo a Héctor que son 25, no son 22, sino Sí, 25. Mónica Cifuentes Ujú. y Jorge Armando Otálora Ah, no me diga. quedan habilitados desde ayer, desde anoche por la Corte Suprema de Justicia. Y van a ser jugadores. Mónica Cifuentes, asesora muy importante del doctor Sergio Jaramillo en el proceso de paz, ex procuradora delegada con Fernando Carrillo, una jurista muy importante, queda habilitada, tenía un error de digitación en uno de los documentos que presentó. Lo arregló. Sí, la Corte consideró que no era un error de fondo, sino era un error de digitación. Y el doctor Otálora, Jorge Armando, ex defensor del pueblo, ex magistrado, ex vicefiscal, un hombre con todos los pergaminos, que también tenía una dificultad con un documento. La Corte considera el hecho superado frente a impedimentos y queda en la carrera por la Procuraduría General de la Nación. Felipe, la principal novedad que hay alrededor del tema procurador es que le tengo el nombre de quien va a ser el candidato del gobierno. Es el doctor Héctor Carvajal. El doctor Carvajal es el abogado del presidente Gustavo Petro. Para que no haya dudas de que va a ser el doctor Carvajal, les puedo informar que el presidente Petro ya le dijo al doctor Carvajal que comenzara a renunciar a los poderes a los que tiene como abogado particular, porque ha ejercido su derecho pues como litigante. Y ya recibió el doctor Carvajal la información de la Casa de Nariño: renuncia porque te vamos a ternar. Pero entonces Y esto acaba con el concurso de méritos, acaba, por ejemplo, con el proceso que este jueves, mañana, se va a producir, porque Función Pública le va a hacer el examen de aptitud a los 28 aspirantes que dejó la presidencia de la República. En definitiva, Primer proceso al que tendrá que renunciar el doctor Carvajal. Su principal cliente es su nominador, el propio presidente Petro. yo creo que eso juega en contra. Pero a mí me habían dicho Total. que el presidente no iba a decidir el nombre hasta tanto no se conocieran los ternados por el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Le estoy contando. El doctor Carvajal ya recibió la llamada de la Casa de Nariño y le dijeron: renuncia a tu poder. Y el doctor Carvajal, una más, Felipe, ya está haciendo llamadas a partidos políticos y a sectores políticos en plan de candidato. Así que, si se cumple el pronóstico que le voy a hacer, vamos a tener los siguientes nombres: Luis Felipe Henao, en nombre del Consejo de Estado; Germán Barón, hasta este momento, hasta esta mañana, el más probable ternado de la Corte Suprema de Justicia; y Héctor Carvajal, que será el candidato de la Casa de Nariño, el candidato del presidente. Uno de esos 3 será el Puede haber procurador. sorpresas, Néstor, porque no hay que perder de vista que el doctor Carvajal es cercano tanto al presidente Gustavo Petro como al expresidente Álvaro Uribe Vélez. No en vano los logró sentar en su oficina es en por ahí, varias oportunidades. Es por ahí por donde se está moviendo el doctor Entonces, Carvajal. Claro, esa es la meta en esa intención bolsa del gobierno, muy de tener un probablemente el Centro candidato
que pueda unir fuerzas distintas, pero creo que ahora, cualquier candidato, eso lo hemos dicho aquí en distintas ocasiones, Néstor. Eso es cuento, Luis Ernesto, que es de Uribe. Carvajal es de Petro. No. 100%. No, pero Carvajal tiene una relación amable con, de acuerdo, con el expresidente Álvaro Uribe y además con sectores del uribismo. Pero que eso en una campaña es muy importante, realmente. Ahora, ¿Carvajal cuántos años tiene? Debe tener Carvajal unos tiene 65 o 67. ¿Y usted cree que tendría problemas de edad? Sí, porque es que si tiene 67, 68, tendría edad de retiro forzoso en la mitad del periodo. Pero sí preferiría uno para la Procuraduría, una persona independiente como Luis Felipe Henao, que además de ser académico, que además de ser exministro de Estado, que además de ser un litigante en ejercicio, conoce bien el funcionamiento del Estado para efectos de lo disciplinario. A mí sí, yo sí prefiero un candidato independiente en este momento del gobierno. Una bien independiente como Margarita Cabello, que salió del Ministerio de Justicia para la Procuraduría. Así de independiente nos gusta. A mí sí me parece que ha sido suficientemente independiente del gobierno actual. Y ha jugado un papel fundamental Margarita Cabello en independencia con por lo que ha hecho, no por su nombramiento. Si fuera por lo que ha hecho, sería la tapa. Yo sí prefiero un procurador independiente como Luis Felipe Henao y no el abogado del presidente, por Dios. A mí me parece peor lo de Carvajal. Quedaría muy contento el presidente Petro con Luis Felipe Henao, a quien admiro el respeto y que me parecería estupendo con tener ahí una ficha de Germán Vargas Lleras. 9:44. Felipe, hay que decir una cosa. A mí me parece peor. A ver, Aurelio, en esta Riveros tiene razón, María Consuelo. En el pasado, los procuradores y fiscales han sido todos cuotas de los gobiernos. Perdón, no, pero se ha criticado eso. Es el Congreso el que elige. O sea, no, pero es que eso que se haya criticado, no estoy en la evaluación de si está bien o está mal. Es el Congreso. Néstor Humberto Martínez era el secretario general de Santos, pasó a la fiscal. Sí. Margarita Cabello era ministra de Justicia de Duque, pasó a procuradora. Y Carvajal es el abogado personal de Petro. Bueno, por eso. Y va a ser procurador. Esto es peor. Yo sí prefiero que sea independiente, es lo que estoy diciendo. Ni siquiera es funcionario. No, sí, a mí sin lugar a dudas, me parece un candidato excepcionalmente bueno. Muy bueno. Excepcionalmente muy bueno. serio. El doctor Carvajal es el abogado personal. Es que esto es peor que Margarita Cabello. Esto sí ya es la tapa. Su abogado. Su abogado, imagínese usted. Pasa de abogado a procurador. Bueno, esto sí es increíble. O sea, esto sí, récord mundial. Ahora, para la historia, de antología. Le están atribuyendo demasiado fuelle político al presidente, dando por descontado que va a elegir su ternado como el procurador general de la Nación. Siempre han salido de las Cortes, ¿no? La mayoría. Lo único que les puedo decir es que el doctor Carvajal no es partidario el doctor Carvajal de eliminar la Procuraduría, como sí piensa el presidente Gustavo. ¿Usted cree que el presidente Petro va a tener a alguien que no está de acuerdo con lo que él quiere? Se lo puedo decir con toda certeza. El doctor Carvajal no es partidario de eliminar la Procuraduría. Bueno, pero la discusión no es tanto si se acaba o no la Procuraduría, sino qué pasa con sus facultades sancionatorias respecto de los funcionarios de elección popular. Y el doctor Carvajal, pues, fue uno de los abogados que ayudó al presidente Petro a producir esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que la Procuraduría no puede sacar del cargo a un funcionario de elección popular. Entonces, al menos en esa parte, el doctor Carvajal está de acuerdo. No sé si en acabar la Procuraduría, es que esa ya es una decisión extrema, digamos, pero aquí hay un punto que es el de si se va o no a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero está bien interesante la contienda, Néstor, porque finalmente... Pero en toda esta discusión no han mencionado quién va a ser el procurador. Las Cortes se decidieron por funcionarios por candidatos, con connotación política. Había la discusión incluso al interior de las Cortes de si aprovechaban, digamos, y escogían candidatos como académicos, Héctor, o jueces o que tal la Corte Suprema no ha elegido. No, pero ojo, porque por ejemplo... No ha elegido, pero como dice Néstor, el candidato... Es profesor universitario hace... No, pero yo no estoy hablando mal de Luis Felipe Henao. Que haya sido un académico, es que no dejan hablar. Pero es que no dejan hablar. Ojo que la elección de Henao
hable, pero termine su En mi idea, opinión, la elección de Henao puede enredar la elección pero de yo no estoy Barón hablando mal de Luis Felipe Henao ni de nadie, al contrario. Luis Felipe Henao me parece que tiene todas las calidades. A mí me parece un gran profesional, no tengo sino buena opinión de él. Estoy haciendo un análisis de que evidentemente hay unas personas que tienen unas connotaciones políticas. Quitarle la connotación política al doctor Henao, pues es una tontería. No, todos tienen pero no todos, digamos, había candidatos que venían de cortes o de jueces o tal y que no tenían esa connotación. Igual en la Corte Suprema, pues como dice Néstor, el mayor candidato es Germán Barón, que fue senador, que también fue personero de Bogotá y por lo tanto conoce los asuntos disciplinarios, es un buen abogado, etcétera, tiene todas las cualidades, pero también tiene una connotación política. Ahí están de candidatos Darío Bassani, por ejemplo, que es un profesor de Derecho Penal muy reconocido, Álvaro Namén, que fue expresidente del Consejo de Estado. Esa decisión todavía, se producirá, Héctor, el 16 de septiembre. Pero sí, esperemos, les quería actualizar. Y vuelvo y le digo, Néstor, el presidente no va a soltar el nombre hasta que no se conozcan los dos. Eso es lo por seguro. Yo no sé si es Carvajal o no, usted tiene más información que yo. Pero lo que yo sí tengo perfectamente claro, porque me lo han confirmado, es que el presidente no va a soltar el nombre hasta que no conozca el ternado por la Corte Suprema. Que será Germán Barón, Y miren, Néstor, bueno, pues ese escenario que acaban, ¿no? Pero esperemos ese escenario que acaban de describir terminaría favoreciendo a un candidato como Germán Barón. El presidente terna a Carvajal. Carvajal no tiene y no lograría los apoyos en el Congreso, especialmente porque está ternado por el presidente, porque hoy el Senado de la República ha actuado de manera independiente en la elección del presidente, en distintas decisiones frente a las reformas, y lo hará también en la elección de procurador. Entonces no querrá darle un procurador al presidente como lo hicieron en el Senado anterior con el expresidente Duque. Entonces le queda al gobierno y a las mayorías de gobierno y a los congresistas de gobierno la pregunta de entre quién escoger, entre quien ha sido un férreo opositor del gobierno, porque Luis Felipe Henao, siendo un académico, siendo un extraordinario profesional, pues ha tenido unas posiciones muy críticas al gobierno Petro, o alguien que ha sido mucho más independiente y mucho más imparcial y casi que no se ha metido en las peleas y que tiene la capacidad de interlocutar con prácticamente todos los sectores del Congreso, que es el ex senador Germán Barón. Entonces, a mi modo de ver, esto lo que está haciendo es despejándole el camino a Germán Barón para ser el próximo procurador. 9:49 en segundo.